Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a la clase número 52 de Ciencias, Tecnología y Biología. Y vamos a trabajar el tema las células tabique de eh, las células tabiques que construyen la vida. Ese es el tema de nuestra clase de hoy. Y bueno, pues en la clase anterior ya habíamos hablado acerca de lo importante, o las clases anteriores, del descubrimiento de la célula, del concepto de célula. Hablamos de acerca de la organización de los seres vivos, donde es fundamental la célula. Y hoy pues vamos a seguir hablando de nuestro aprendizaje esperado, identificar a la célula como la unidad estructural de los seres vivos. ¿Sale? Entonces, quisiera yo que ustedes recordaran un poco de lo que hemos trabajado en las clases. Aquí, por ejemplo, en esta imagen podemos observar, es un tejido de una planta. Podemos ver aquí las células, podemos ver cómo aquí hay algunas sustancias que están alrededor de las células y cómo estas células están juntas, son iguales, vean, tienen la misma forma y obviamente tienen la misma función y forman un tejido. Pero bueno, vamos a entrar un poquito en detalle con respecto a nuestra clase. Recordemos que vimos la teoría celular. ¿Se acuerdan? Hablamos de Matías y de Teodoro, un botánico y un zoólogo alemanes que observaron tejidos tanto de plantas como de animales y se dieron cuenta que eran muy similares y se logró conformar lo que sería la teoría celular. ¿Por qué se llama teoría celular? Bueno, porque establece los elementos que las características que debe tener un organismo. En este caso, todo organismo está formado por una o más células. Quiere decir que tenemos organismos unicelulares y organismos pluricelulares. Muy bien. El otro concepto de la teoría celular. La célula es la unidad fundamental de todo ser vivo. ¿Sí? O sea, estamos formados, estamos constituidos por células. Estas células forman tejidos, forman órganos, forman sistemas y cada una de estas células tiene una función. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Y la tercera, todas las células provienen de células preexistentes. O sea, obviamente nosotros venimos de una célula, que es la unión entre el óvulo y el espermatozoide, que en este caso sería el huevo o cigoto. Y así lo podemos identificar. Bueno, el tamaño de las células. La mayoría de las células son demasiado pequeñas para verse sin un microscopio. Obviamente necesitamos utilizar un microscopio para poder ver las células. Harían falta 50 células humanas para cubrir el punto de la letra I que está aquí. Tendríamos que juntar 50 células humanas para que se pudieran ver precisamente este punto. Es tan pequeño. Pero si nosotros queremos ver una célula, podemos ir a la cocina y podemos ver una célula. ¿Cuál célula? Ah, pues un huevo. Si nosotros tenemos un huevo, podremos ver la membrana, que es todo lo que está alrededor, el citoplasma, que es todo lo blanco o transparente del huevo, y el núcleo, que es precisamente lo que conocemos como yema, lo amarillo. Y tendríamos ya una célula. Esta es una célula. Precisamente un huevo de gallina lo podemos nosotros ver perfectamente. Para esto, pues también necesitamos lo que les acabo de decir, las partes de nuestra célula. Nosotros, para empezar,
tenemos tres partes fundamentales, que es la membrana celular, el citoplasma y el núcleo. ¿De acuerdo? Es el citoplasma, la membrana celular y el núcleo. Aquí tengo una célula para que ustedes puedan... Ahí tiene otras partes la célula, pero para nosotros todo lo que rodea a nuestra célula será la membrana celular. Todos los organelos y todo lo que está dentro de la célula le llamamos citoplasma. Y dentro del citoplasma está el núcleo de la célula. Aquí está. Entonces, sí tiene más organelos que más adelante vamos a ver, pero para ahorita, para que ustedes vayan adentrándose en el conocimiento de la célula, vamos a manejar tres partes principales: membrana celular, citoplasma y núcleo. Muy bien. Sabemos muy bien que es muy importante la célula porque dentro de la célula, en el núcleo, se encuentra el material genético. Todas las células contienen ADN, acuérdense, ácido desoxirribonucleico. Y obviamente el ADN es el material genético que contiene todas las características de un organismo. Para que nosotros podamos estudiar a las células, tenemos que clasificarlas en dos grupos. ¿Sale? Tenemos dos tipos de células. Las células tienen membrana celular, organelos, citoplasma y ADN. Hay dos tipos de células: las células que tienen núcleo y las células que no tienen núcleo. Bueno, las células procariontas son células sin núcleo y las células con núcleo son las eucariontas. Muy bien, entonces procariontas no tienen núcleo, sin núcleo. Las procariontas, estos organismos procariontes son organismos unicelulares que no tienen núcleo ni organelos, con su membrana. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, algunas características. Los procariontes principalmente pueden ser bacterias que tienen ADN, ribosomas, pared o membrana celular, no poseen un núcleo definido y viven en la tierra, en el agua o también en donde hay mucha humedad, este, en, algunos viajan por el aire. También hay algunos otros organismos, arcáreas, que también son organismos unicelulares, tampoco tienen núcleo, tienen ADN y pueden vivir ya sea en el agua, en la tierra, en algunos objetos, pero son organismos unicelulares. Vamos a conocerlos, aquí están, ¿no? Estos son. Ah, no es cierto. Este es un dibujo que les puse para que se den cuenta que cuando nosotros estamos comiendo, pues en el aire, en el agua o en la tierra, pues hay muchas bacterias. Esta sí es una bacteria, es un organismo procarionte. Y si se dan cuenta, aquí tiene su membrana celular, aquí tiene su citoplasma, pero no tiene núcleo. ¿De acuerdo? Membrana celular, citoplasma, pero no tiene núcleo. Su ADN está regado en el citoplasma, con todos los organelos, pero no tiene un núcleo definido. Bueno, también tenemos lo que son las células eucariontas, que son de mayor tamaño, aunque pues obviamente se requiere de un microscopio para poder verlos. Son más grandes que las bacterias y tienen un núcleo con ADN y organelos con una función específica. Entonces nosotros estamos formados o estamos constituidos por células eucariontas. ¿Quiénes están formadas por células eucariontas? Pues los organismos que pues son pluricelulares o multicelulares, como son animales, plantas, humanos, o hongos, algas,
etcétera. Son organismos pluricelulares porque tenemos muchas, muchas millones de células. Ok, de las células eucariotas, recuerden, tienen núcleo. Hay dos tipos de células, las células vegetales y las células animales. Son iguales. Y bueno, aquí tenemos una célula, ¿cómo se llama? Eucariota. En este caso es animal. Tiene una membrana celular, tiene aquí el citoplasma donde están todos los organelos y aquí tiene su núcleo bien definido. ¿De acuerdo? Membrana celular. Si fuera célula vegetal, sería en lugar de membrana, sería pared celular. Pero aquí tenemos membrana celular, citoplasma, donde están todos los organelos, y el núcleo. ¿De acuerdo? Bueno, para terminar, recuerden, las partes principales de las células es pared o membrana celular, el citoplasma, donde están todos los organelos, hasta el mismo núcleo, y la número 3, el núcleo. Recuerden, de células eucariotas. La actividad es muy sencilla. Lo único que tienen que hacer es identificar la estructura de una célula procarionta. Recuerden, ahí está el dibujo en el Padlet para que lo puedan ver. Y tenemos aquí una célula eucarionta y pueden poner sus partes. También está el esquema. Por ejemplo, aquí está el aparato de Golgi, el citoplasma, lo que ustedes se puedan identificar. Y después mencionen tres diferencias entre células procariontas y eucariontas. Que pasen un excelente fin de semana, cuídense mucho y nos vemos la próxima clase. Gracias.